Aquí hay algo que nadie te dice sobre envejecer. No son las canas. No son las rodillas que suenan como plástico de burbujas cada vez que te pones de pie. Ni siquiera es la forma en que los jóvenes empiezan a hablarte despacio, como si tus oídos envejecieran más rápido que el resto de ti. No. Lo que nadie te advierte es el momento en que regresas a casa de un excelente viaje de pesca en la sierra, metes la llave en la puerta principal y la cerradura simplemente te rechaza, simplemente te dice que no. Bienvenidos de nuevo a la verdadera venganza de papá. Tomen sus bocadillos, pónganse cómodos y recuerden, las personas en estas historias tuvieron todas las oportunidades para portarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Les va a encantar estar aquí. Me quedé allí en mi porche. Arturo Navarro, 64 años. Gerente de logística jubilado. Un hombre que una vez estacionó en paralelo un camión de 18 ruedas un martes por la tarde en el centro de la capital. Parado en mi propia puerta como un extraño. Moví la llave. Nada. Le di la vuelta. Lo intenté de nuevo. Aún nada. Miré la llave. Miré la puerta. Volví a mirar la llave. Tienes que estar bromeando. Ahora, antes de que te rías. Y sé que quieres hacerlo. Entiende que acababa de manejar 9 horas desde los lagos del norte con una hielera llena de truchas, el cuello quemado por el sol y la tranquila satisfacción de un hombre que había evitado con éxito el club de lectura de su esposa durante toda una semana. Se suponía que debía cruzar esa puerta como un héroe. En cambio, estaba parado en mi propio porche como un predicador que olvidó sus folletos. Llamé a Mateo. El teléfono sonó 2 veces, lo que, si conoces a mi hijo, significa que ya esperaba la llamada. Mateo nunca contesta al primer timbre. Dice que lo hace ver desesperado. 31 años. Y todavía jugando jueguitos en el teléfono. A ese muchacho lo crié yo. Me sé todos sus trucos. Hola, papá. Su voz tenía algo cauteloso. Como un hombre caminando sobre hielo, probando cada palabra antes de poner su peso en ella. Mateo, dije, manteniendo la voz serena. Estoy parado en la puerta de mi casa. Mi llave no funciona. ¿Te gustaría explicarle a tu padre por qué su llave no funciona? Hubo ese tipo de pausa que viene después de que alguien ha practicado una conversación en el espejo 3 veces y todavía no está listo. Papá, tenemos que hablar. Mi hijo, le dije. Manejé 9 horas. Tengo pescado en mi hielera. Me duele la espalda. Mi cuello parece un salmón a la parrilla. Podemos hablar, pero hazlo rápido y que tenga sentido. Lo escuché exhalar. Vendimos la casa, papá. Ahora, aquí es donde debería decirles que exploté. Que me convertí en el clásico Arturo Navarro. Lo que cualquiera que me conociera a los 40 años, les diría que implicaba al menos 2 gritos, un dedo acusador y un vocabulario muy pintoresco. Pero no lo hice. Solo me quedé allí, y en algún lugar en el fondo de mi mente, en ese rincón oscuro y silencioso que había estado tratando de ignorar durante unos 8 meses, algo encajó. «Oh», susurró esa parte de mí. «Está comenzando». Escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta. Y allí estaba Valeria, mi esposa de 29 años de matrimonio, subiendo los escalones del porche con las manos cruzadas frente a ella, como si se acercara a la escena de un crimen, lo cual técnicamente era. Arturo dijo suavemente. La miré, realmente la miré, y lo vi. Los bordes rojos alrededor de sus ojos, la forma en que contenía la respiración, el ligero temblor en su barbilla que siempre tiene cuando intenta no llorar, pero ya ha decidido que no se lo permitirá. Lo sabías, dije. Ella asintió una vez. Pequeña, avergonzada. Estarás mejor, mi amor. Todos estuvimos de acuerdo. Todos, repetí. Todos. O sea que hubo una reunión, toda una junta sobre mi vida, y nadie me mandó el aviso. Arturo, por favor, ¿hubo una presentación formal, Valeria? ¿Llevó Mateo algo para picar? Quiero saber si mi vida se discutió con papas y salsa, o si al menos pidieron unas pizzas. Casi sonrió. Casi. Esa casi sonrisa. Esos son 29 años ahí mismo. Ella sabe que mi humor es mi armadura. Siempre lo ha sabido. Me senté en los escalones del porche, y entonces me di cuenta. Todo el peso de la situación.
No la casa, no la llave, ni siquiera los ojos enrojecidos de Valeria. El hecho de que no estaba sorprendido. Debería haber estado furioso. Debería haber estado desconcertado. Debería haber sido un hombre parado frente a una puerta cerrada, sin la menor idea de por qué. Pero en el fondo, debajo del viaje de pesca y el cuello quemado y el viaje de 9 horas, lo sabía. Saqué mi teléfono y abrí mis mensajes. Fernando Vargas. Mi abogado durante 20 años, el hombre que había manejado la herencia de mi padre y mis contratos comerciales, y que ganó una disputa muy lamentable con un vecino sobre los límites de propiedad en 2009. Escribí lentamente. Fernando. Soy Arturo. Pregunta rápida. ¿Cuánto tiempo dijo la doctora que me quedaba? Me quedé mirando ese mensaje durante un largo rato antes de presionar enviar. Porque aquí está lo que no te dicen sobre la demencia en etapa temprana. Y presten atención aquí, porque esta es la parte que no los dejará dormir por la noche. No te quita todo a la vez. No es como en las películas, donde un día el hombre es brillante y al día siguiente está perdido. No, es más astuta que eso. Toma las cosas en silencio, selectivamente, como un ladrón que solo roba un artículo por visita para que no notes que falta nada, hasta que un día buscas algo importante y ya no está. Para mí comenzó con cosas pequeñas. Llaves en el congelador. Citas que había programado y olvidado por completo. Una plática con Héctor Silva, mi vecino de al lado. Bueno, del que solía ser mi vecino, donde mencionó algo que yo le había dicho la semana anterior, y de lo que no tenía absolutamente ningún recuerdo. Me había reído de ello. Héctor, ya me conoces, digo todo tipo de locuras, pero luego llegó un martes. Me subí al auto para ir a la ferretería, y terminé estacionado afuera de mi antiguo edificio de oficinas en el centro, un edificio en el que no trabajaba desde hacía 6 años. Me quedé en ese estacionamiento por mucho tiempo. Luego manejé directo a ver a la doctora Elena Morales. Recuerdo estar sentado en su consultorio, ese consultorio con la planta tan alegre junto a la ventana que siempre sospeché que era de plástico, y escucharla hablar. Su voz era firme, amable y devastadoramente gentil, de la forma en que los médicos se ponen cuando están a punto de entregarte algo muy pesado. Don Arturo dijo, inclinándose un poco hacia adelante, lo que estamos viendo es consistente con la etapa temprana del Alzheimer. Etapa temprana significa que empeora, dije. Ella no se inmutó. Aprecié eso de ella. Significa que tenemos tiempo para planificar. Y la planificación, Arturo, una buena y clara planificación en este momento, es la herramienta más poderosa que usted tiene. Planificación. Casi me río. Arturo Navarro, 64 años. Planificó todo en su vida entera. Planificó su carrera. Planificó su jubilación. Planificó los viajes de pesca, las inversiones, los fondos para la universidad, los imprevistos. Ahora tenía que planificar mi propia desaparición. Así que lo hice. Llamé a Mateo un jueves por la noche. Lo recuerdo porque estaba el partido en la televisión, y lo puse en silencio. Lo que te dice lo serio que estaba. Le conté todo. El diagnóstico, las visitas a la doctora Morales, el martes que perdí en el estacionamiento del centro. Le dije lo que necesitaba que hiciera. Lo que necesitaba que ambos hicieran. Él y Valeria. Cuando llegara el momento. Papá, dijo Mateo, y su voz se quebró de una manera que no le había escuchado desde que tenía 17 años. Papá, ¿estás seguro? Estoy seguro justo ahora, le dije. Y el ahora es todo lo que tengo, le hice prometer. Él lo prometió, y luego, en la silenciosa y cruel ironía que aparentemente gobierna este universo, olvidé que se lo había pedido. Así que ahí estaba. En los escalones del porche, con la hielera llena de truchas, el cuello quemado por el sol, fuera de mi propia casa por un plan que yo mismo diseñé, aprobé y firmé personalmente. Mi teléfono vibró. Fernando Vargas. Arturo, me alegra que te hayas comunicado. Llámame cuando estés listo. Hay bastante que debemos revisar. Lo leí 2 veces. Luego miré a Valeria, que seguía allí parada, observándome con esos ojos cuidadosos. Yo planeé esto, ¿verdad? Dije. No fue una pregunta. Su voz se quebró como algo que se había mantenido unido durante muchísimo tiempo. Sí,
Mi amor susurró. Tú lo hiciste. Asentí lentamente. Miré hacia la calle, hacia el viejo árbol en el patio delantero que había plantado el año en que nació Mateo, hacia el buzón de correo que había puesto chueco, y nunca arreglé, porque Valeria decía que le gustaba que estuviera inclinado. Decía que tenía personalidad. Respiré hondo. Bueno, dije en voz baja. Siempre fui el tipo más listo del lugar. Valeria se sentó a mi lado en los escalones. Y por un largo momento, ninguno de los dos dijo absolutamente nada. Lo que Arturo aún no sabe es que Fernando Vargas no solo tiene registros médicos, tiene una carta. Una carta que Arturo se escribió a sí mismo. El último día que Arturo estuvo completamente seguro de quién era. Si han llegado hasta aquí, háganos un favor rápido. Suscríbanse. Mucha gente mira sin hacerlo, pero no les cuesta nada y significa todo para nosotros. Gracias. De verdad. Déjenme decirles algo sobre Fernando Vargas. El hombre ha sido mi abogado durante 20 años. 20 años. Manejó la herencia de mi padre cuando mis hermanos estaban a punto de ir a la guerra por una caja de herramientas dentro de una camioneta clásica del 87. Negoció 3 contratos comerciales que salvaron a mi empresa de la quiebra en 2008. Una vez convenció a un juez de desestimar una disputa por los límites de una propiedad que, miren, esa es otra historia, y Héctor Silva sabe exactamente lo que hizo. El punto es que Fernando Vargas es inquebrantable. Así que cuando entré a su oficina a la mañana siguiente, y él se levantó de detrás de su escritorio, me miró con algo que nunca había visto en el rostro de ese hombre en 20 años, y no dijo absolutamente nada durante 4 segundos enteros. Supe que lo que sea que hubiera en esa oficina iba a sacudirme por completo. Arturo dijo finalmente tendiéndome la mano. Toma asiento. Fernando, dije, estrechándosela. Me estás mirando como si tuviera una enfermedad terminal. Me llamaste ayer preguntando cuánto tiempo dijo la doctora que te quedaba. Buen punto, dije. Me sentaré. Su oficina olía a madera vieja y a café caro. Ese tipo de olor que te dice que aquí suceden cosas serias. Había un folder en el escritorio entre nosotros. Grueso. Organizado. Muy al estilo Arturo Navarro, pensé. Quienquiera que haya armado eso tenía un sistema. Resulta que ese quienquiera era yo. Antes de revisar todo, dijo Fernando, recostándose en su silla y entrelazando los dedos como hace cuando está a punto de dar un veredicto. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto conmigo, Arturo. He sido honesto contigo durante 20 años. Me dijiste que estabas perfectamente bien en 2019. Cuando tenías una fuerte infección pulmonar, estaba casi bien. Me dio esa mirada. La mirada de abogado. La que dice, he escuchado cada versión de esta historia y ninguna se sostiene. Arturo, ¿recuerdas haber venido a verme hace 8 meses? Sostuve su mirada. Hace 8 meses. Retrocedí el calendario en mi cabeza. Lentamente. Con cuidado. De la misma manera en que pruebas las tablas viejas del piso antes de poner todo tu peso sobre ellas. Hace 8 meses era marzo. Marzo fue el cumpleaños de Valeria. La renovación del permiso de pesca. La cita con la doctora Morales, donde usó la palabra progresivo por primera vez. Y manejé a casa en piloto automático, y me quedé sentado en mi auto por 20 minutos antes de entrar. Recuerdo marzo, dije con cuidado. La mayor parte. Fernando asintió lentamente. Viniste un jueves por la tarde. Estaba solo. Me dijiste que acababas de salir de ver a la doctora Morales. Estabas. Hizo una pausa, eligiendo su palabra muy claro, muy enfocado. Dijiste que querías poner todo en orden mientras pudieras. Algo se movió en mi pecho. No podría nombrarlo exactamente. No era exactamente tristeza. No era exactamente miedo. Era más como estar en el borde de una fotografía y reconocer al hombre en ella, pero no sentirse del todo como él. ¿Qué fue lo que hice? Pregunté. Fernando abrió la carpeta. Actualizaste tu testamento. Reestructuraste la propiedad transferida a Mateo y Valeria. Creaste una directiva de atención médica anticipada. Estableciste un fondo para cuidados de la memoria. Hizo una pausa. Y escribiste una carta. La habitación se quedó en absoluto silencio. Una carta repetí, a mí mismo. Fernando metió la mano en la carpeta y deslizó un sobrecerrado por el escritorio. Mi propia letra me devolvió la mirada. Para Arturo.
Ábrelo cuando hayas olvidado que escribiste esto. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Ahora, escuchen. He sostenido muchas cosas en mi vida. A mi hijo el día que nació. La mano de mi padre el día que murió. Las llaves de mi primera camioneta. Mi primera oficina. Mi primera casa. He sostenido cosas que eran pesadas y cosas que eran preciosas, y cosas que eran ambas a la vez. Pero nunca he sostenido nada parecido a ese sobre, porque no era solo papel, era yo, la versión de mí que todavía tenía todo en su lugar, estirando la mano a través del tiempo para agarrar por el cuello a la versión de mí que estaba empezando a ir a la deriva. ¿Vine solo?, pregunté. Le dijiste a Valeria que ibas a hacer unos mandados, dijo Fernando en voz baja. Casi me río. Por supuesto que lo hice. Arturo Navarro no pide ayuda. Arturo Navarro se encarga de las cosas. Arturo Navarro maneja solo hasta la oficina del abogado con un diagnóstico en el bolsillo y un plan en el maletín. Y le dice a su esposa que va a comprar leche. ¿Quieres un momento a solas?, preguntó Fernando. No dije. Quiero un cafecito. Y luego abrí la carta. La letra era mía. Firme, un poco impaciente. La forma en que escribo cuando tengo demasiado que decir y no hay suficiente tiempo para decirlo. Me di cuenta de que la había escrito rápido, sin tachones, sin dudas, solo un hombre hablándole directamente a la página, como si se le acabara la pista de aterrizaje. Comenzaba simplemente: Arturo, si estás leyendo esto, lo olvidaste. Está bien. También planeaste para eso. Tuve que detenerme por un segundo. Porque, incluso por escrito, podía escuchar mi propia voz. Y hay algo profundamente inquietante en ser sorprendido por uno mismo. Seguí leyendo. Para este momento, Mateo ya hizo lo que le pediste. Probablemente esté aterrorizado pensando que hizo lo incorrecto. Dile que no es así. Dile que estás orgulloso de él. Necesita escucharlo más de lo que crees. Nunca has sido bueno para decirlo en voz alta. Y lo sabes. Miré a Fernando. Estaba estudiando su taza de café con tremenda concentración, dándome la privacidad de fingir que no estaba en la habitación. Volví a la carta. Valeria se está manteniendo fuerte porque eso es lo que hace. Pero no está bien, Arturo. No ha estado bien desde marzo. No dejes que siga fingiendo. Siempre le permitiste cargar las cosas en silencio porque era más fácil que preguntar. Ya no hagas eso. Ya no tienes el lujo de que las cosas sean fáciles. Apreté la mandíbula. 29 años de matrimonio y el hombre que yo era hace 8 meses, todavía sabía exactamente dónde presionar. La casa está resuelta. El dinero está resuelto. La doctora Morales tiene todo lo que necesita. Fernando tiene el resto. No tienes que preocuparte por la logística. Ya lo hiciste. Siempre fuiste bueno para la logística incluso cuando eras pésimo para todo lo demás. Lo que necesito que hagas ahora es más simple y más difícil. Necesito que dejes de avergonzarte. Necesito que dejes que Mateo sea tu hijo, sin que intentes controlar cómo te ve. Necesito que te sientes en la misma habitación que Valeria, sin dar una actuación. Ella se casó con Arturo Navarro, no con la versión que tiene todo bajo control, con el de verdad. Y necesito que disfrutes el tiempo que te quede y que se parezca a la normalidad. Porque la normalidad va a empezar a ser costosa muy pronto. No lo desperdicies haciéndote el estoico. Nunca fuiste tan duro como fingías. Solo tenías buena postura. Arturo. 14 de marzo. P. D. Las truchas en la sierra son mejores en el río del norte, no en el río principal. Probablemente ya te diste cuenta de esto, pero por si acaso, me quedé allí sentado. Fernando seguía sin mirarme. La planta tan alegre de la esquina, y sí, verifiqué que era de verdad. Lo que de alguna manera empeoró un poco las cosas crujía levemente con el aire acondicionado. Arturo, dijo Fernando finalmente. ¿Estás bien? El hombre que escribió esa carta, dije lentamente, era considerablemente más sabio de lo que me siento actualmente. ¿Era usted? Sí, bueno. Doblé la carta con cuidado. He ido cuesta abajo. Fernando casi sonrió. Casi. 20 años y puedo contar con los dedos de una mano cuántas veces le he sacado una sonrisa completa a Fernando Vargas. A estas alturas, es básicamente una competencia constante entre nosotros. Deslizó el resto de la carpeta hacia mí. Hay algunas cosas que debemos revisar. Plazos.
Arreglos para tus cuidados. El plan de transición para la casa. Mateo figura como responsable principal. Valeria tiene supervisión total de todas las decisiones. Fuiste muy minucioso. Por supuesto que lo fui, dije. Soy un hombre de logística. También dejaste instrucciones, dijo Fernando. Y ahora algo cambió en su voz. Algo más silencioso. Sobre cómo quieres que te hablen. Cuando las cosas avancen más. ¿Cómo quieres que la gente te llame? ¿Qué música quieres que suene? Lo que no quieres que se diga delante de ti. No me esperaba esa. Dejé una lista de reproducción. Boleros clásicos. En su mayoría. Qué bueno, dije. Siempre tuve un gusto excelente. Levanté la carpeta. La sostuve de la forma en que sostienes algo de lo que aún no estás listo para adueñarte. Pero sabes que tienes que cargar de todos modos. Fernando, dije. Me veía. Cuando vine ese día, ¿me veía asustado? Fernando se quedó callado por un momento. Te veías, dijo con cuidado, como un hombre que había decidido que el miedo no era un uso productivo de la claridad que le quedaba. Asentí lentamente. Eso suena bastante acertado. Me puse de pie. Me coloqué la carpeta bajo el brazo. Deslicé la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta. Justo contra mi pecho. Justo donde un hombre guarda las cosas que importan. Fernando, dije desde la puerta. Arturo. Eres un buen hombre. Me miró fijamente. Tú también lo eres, Arturo. Salí a la mañana. Me senté en mi auto por un momento. Esta vez no manejé a ningún lugar misterioso. Solo me senté. Dejé que el sol entrara por el parabrisas como lo hace a fines de octubre, bajo, dorado y un poco cegador. Como si el mundo estuviera tratando de mostrarte algo hermoso. Justo antes de quitártelo. Luego, llamé a Mateo. Contestó al primer timbre. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo había estado durmiendo mi hijo últimamente. «Papá», su voz estaba tensa, apretada, lista para cualquier versión de su padre que estuviera al otro lado de la línea. «Mateo», dije. Leí la carta. «Necesito que vengas esta noche. Trae ese guiso casero que le gusta a Valeria, de ese lugar en la calle principal. Y dile que dije». Me detuve. Me aclaré la garganta. Dile que dije que ya no tiene que seguir fingiendo. Escuché a mi hijo respirar. «Papá», dijo. Y su voz hizo eso de nuevo. Ese quiebre. Ese quiebre de cuando tenía 17 años. ¿Estás bien? Miré hacia la mañana de octubre. Estoy lúcido hoy, le dije. Y hoy es lo que tenemos. Pero lo que Arturo aún no sabe es que la carta tenía una segunda página. Una que Fernando no le había mostrado. Todavía no. Si has estado escuchando por un tiempo, y quieres que historias como esta sigan llegando, ayuda mucho si le das clic a ese botón de me gusta y te suscribes. El 97% de las personas nunca lo hacen, pero es lo que mantiene todo esto funcionando. Así que, de verdad, gracias. Déjenme decirles algo sobre los secretos. La mayoría de la gente piensa que un secreto es algo que le ocultas a otras personas. Pero el tipo más cruel, el tipo que realmente se te mete bajo la piel a las 2 de la mañana, cuando la casa está en silencio y la oscuridad tiene opiniones, es el tipo que te ocultas a ti mismo. Me enteré de la segunda página un miércoles. 3 días después de lo de los escalones del porche. 2 días después de la oficina de Fernando. Un día después de que Mateo apareciera con el guiso para Valeria. Y nos sentamos alrededor de una mesa que solía estar en nuestro comedor. Ahora aparentemente en la cocina de Mateo, lo que todavía se sentía como encontrar tu abrigo favorito puesto en un extraño. Y tuvimos la conversación más honesta que nuestra familia había logrado en probablemente 15 años. No fue fácil. Nada de eso fue fácil, pero fue real. Y lo real, estaba aprendiendo. Era la única moneda que todavía tenía valor. Mateo había llorado. Trató de ocultarlo. Porque es mi hijo. Y nosotros, los Navarro, históricamente hemos tratado la vulnerabilidad como un conflicto de agenda. Reconócelo brevemente. Supéralo rápido. Nunca vuelvas a hablar de ello. Pero Valeria puso su mano sobre la de él y le dijo, «Déjalo salir, mijo». Y lo hizo. Y luego, «Que Dios me ayude». Yo también lo hice. Lo cual, para que conste, no es algo que Arturo Navarro haga en una mesa durante la cena. O en cualquier lugar con testigos. O, francamente, en ningún lugar en absoluto. Una vez presencié todo el elogio fúnebre de mi padre sin pestañear.
y lo consideré un logro personal. Pero ahí estaba, 64 años, llorando sobre un plato de comida en la cocina de mi hijo. Y de alguna manera, fue cuando más me sentí yo mismo en meses. La segunda página llegó a mí a través de Héctor Silva. Ahora, eso requiere una explicación. Héctor Silva ha sido mi vecino. Corrección, exvecino. Durante 11 años. Bombero retirado. Arregla todo con las mismas 3 herramientas y una buena actitud. Prepara la mejor carne asada en un radio de 4 cuadras, y lo sabe perfectamente. Su esposa, Carmen, y Valeria han sido amigas desde mucho antes de lo que cualquiera de las dos admitirá. Héctor no es un hombre complicado. Dice lo que piensa lo que dice. Y tiene el rango emocional de alguien que ha sacado personas de edificios en llamas, y ha decidido que la mayoría de los problemas de los civiles no superan esa marca. Confío en él por completo. Apareció en la puerta de Mateo el miércoles por la mañana. Aparentemente, Valeria había llamado a Carmen, quien se lo dijo a Héctor, porque así es como se mueve la información entre nuestros hogares, como un teléfono descompuesto que de alguna manera siempre llega exacto, con una bolsa de papel que contenía 2 cafés y un sobre. Mateo lo dejó entrar. Héctor me miró desde el otro lado de la cocina. Dejó la bolsa y deslizó el sobre la barra. Sin ceremonias. Fernando me llamó, dijo Héctor. Dijo que necesitarías esto. Dijo que necesitarías a un amigo cuando lo leyeras. Más de lo que necesitarías a un abogado. Miré el sobre. La misma letra. La misma calma deliberada de un hombre que escribe contra el reloj. Para Arturo. Página 2. Lee esto a solas. Miré a Héctor. ¿Él te llamó? Hace 8 meses, dijo Héctor. Se lo pediste. Agarré el café. Le di un trago largo. Lo dejé. Mateo, dije. Dale un minuto a tu viejo. Mateo miró a Héctor. Héctor le dio un asentimiento. Ese tipo de asentimiento que dan los bomberos retirados y que significa todo está bajo control. Dale su espacio al hombre. Mateo desapareció por el pasillo, con la silenciosa obediencia de alguien que ha descubierto recientemente que su padre planeó todo, y todavía está procesando la magnitud de ello. Héctor se sentó frente a mí. ¿Te quedas? Pregunté. Tú me lo pediste, dijo simplemente. Abrí el sobre. La segunda página comenzaba a mitad de una oración, como si continuara una conversación que la primera página había comenzado, como si el hombre que la escribía supiera exactamente cómo iba a aterrizar la otra carta y hubiera dejado una puerta abierta deliberadamente al final de ella. Y antes de que te pongas demasiado cómodo pensando que tienes toda la historia, hay algo que no puse en la primera carta. Algo que no pude poner ahí porque Valeria podría haberlo encontrado. Y esta parte no es para Valeria todavía. Esta parte es para ti. Leí más despacio. He estado guardando algo desde febrero. Algo que me dijo la doctora Morales en la segunda cita, a la que fui solo. A la que le dije a Valeria que era una revisión sobre mi presión arterial. Se me hizo un nudo en el estómago. Ella me dijo que la velocidad de progresión en mi caso es más lenta que el promedio. Significativamente más lenta, dijo. Y estoy escribiendo sus palabras exactas porque quiero que las tengas. Don Arturo, si maneja el estrés, se mantiene socialmente activo y mantiene una rutina, hay una posibilidad realista de tener varios años de alta funcionalidad antes de un deterioro significativo. Dejé de respirar por un momento. Varios años. No se lo dije a Valeria porque en febrero ella apenas podía mantenerse a flote. No se lo dije a Mateo, porque Mateo lo habría buscado en internet durante 6 horas y habría regresado con 17 estudios contradictorios y una hoja de cálculo. Necesitaba sentarme con esto yo mismo primero. Decidir qué significaba. Decidir qué hacer con ello. Esto es lo que decidí. La casa tenía que irse de todos modos. No porque vaya a desaparecer mañana, sino porque el mantenimiento se estaba convirtiendo en un peso que ni Valeria ni yo necesitábamos cargar. Y sabía que si esperaba hasta tener la necesidad absoluta de mudarnos, habría perdido la capacidad de tomar esa decisión con claridad. Quería tomarla mientras aún fuera mía para tomar. Así que la tomé. Pero Arturo, escúchame. Este no es el final. Este es el intermedio. Dejé la página por un segundo. Miré a Héctor.
Me estaba observando con esa paciencia firme y sin prisas de un hombre que se ha sentado con personas en los peores momentos de sus vidas y ha aprendido que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente no irte. Tú lo sabías, dije. Fernando me contó las cosas a grandes rasgos, dijo Héctor. No los detalles. Solo lo suficiente para saber que necesitarías que alguien estuviera sentado frente a ti cuando llegaras a la mitad de esa página. Volví a tomarla. Lo que necesito que hagas con esta información es que no caigas en una espiral. Te conozco. Querrás reestructurar algo inmediatamente, hacer nuevos planes, llamar a Fernando y empezar a reorganizar. Ese es el cerebro logístico hablando. Y en este momento, necesito que le digas qué se siente. Lo que realmente necesito que hagas es esto. Díselo a Valeria. Dile los números reales, los plazos reales, no para darle falsas esperanzas. La doctora Morales fue clara en que una progresión más lenta sigue siendo progresión, pero debido a que ella ha estado cargando con un dolor que es más pesado de lo que necesita ser en este momento, cree que ya te está perdiendo. Mereces saber que tiene más de ti de lo que pensaba. Díselo a Mateo también. Pero a Valeria primero. Siempre a Valeria primero. Y luego, Arturo, pon atención. Necesito que hagas algo para lo que nunca has sido bueno. Necesito que aprendas a recibir. Has pasado 64 años dando, proveyendo, administrando, arreglando, siendo el que mantiene todo unido para que nadie más tenga que hacerlo. Y lo sé, que la idea de estar en el otro lado de eso se siente como una humillación para ti. Se siente como perder. No es perder. Es solo un tipo diferente de fuerza. El tipo que permite que otras personas sean fuertes por ti. El tipo que dice, confío en ti lo suficiente como para necesitarte. Valeria ha estado esperando todo su matrimonio a que la necesites. Permíteselo. Y Mateo. Mateo solo necesita que su padre esté presente. No actuando, no controlando. Solo presente. Cualquier versión de presente que puedas darle, dásela por completo. Eso es todo lo que siempre ha querido de ti. Tú lo sabes. Siempre lo has sabido. Hay una cosa más. Le di la vuelta a la página. Había un párrafo final escrito un poco más pequeño, como si casi lo hubiera olvidado, y luego se hubiera dado cuenta. Volví al Río del Norte una vez más antes de ir a ver a Fernando. Manejé hasta la sierra solo, un martes. Atrapé 4 truchas. Me senté junto al agua durante unas 2 horas sin hacer absolutamente nada. Fueron las mejores 2 horas que he tenido en años. Quiero que vuelvas allí. No para escapar. No para evadir, sino porque te mereces tener un lugar que sea solo tuyo. Un lugar donde solo eres un hombre junto a un río con una caña de pescar y nada que administrar. Todo el mundo necesita un lugar así. El tuyo es el Río del Norte. Arturo. 14 de marzo. P.D. No dejes que Mateo maneje. Todavía frena muy tarde. Dejé la carta. Me quedé sentado con ella por un momento. Ese tipo particular de estar sentado en el que realmente no estás sentado en absoluto. Estás cayendo muy lenta y silenciosamente por el suelo de ti mismo. Héctor no dijo nada, lo cual fue exactamente lo correcto. Finalmente tomé mi café. Le di un trago largo, y miré a través de la mesa al hombre que había venido manejando un miércoles por la mañana con una bolsa de papel porque una versión de mí había pensado en pedírselo. Héctor, dije, Jimmy. Quiero decir algo y necesito que no lo hagas incómodo. Se recargó en la silla. No prometo nada. Me alegra que seas mi amigo, dije. Sé que nunca lo he dicho así, pero me alegra. Héctor levantó su café, lo miró y lo volvió a dejar. Arturo dijo, eres el hombre más exasperante, más autosuficiente y más enfurecedoramente capaz que he conocido en mi vida. Hizo una pausa. Y manejaría por toda esta ciudad por ti cualquier día de la semana. Asentí. Qué bueno, dije. Ahora, no lo hagas incómodo. Tú ya lo hiciste incómodo. Justo a tiempo. Se lo dije a Valeria esa noche. Estábamos sentados en el pequeño balcón del departamento de Mateo. Mateo había salido a comprar la cena. Bendita la sincronización de ese muchacho, y el cielo de octubre estaba haciendo su mejor trabajo. Todo ámbar e índigo y ese tipo de luz que se desvanece y hace que todo parezca una pintura que alguien está terminando lentamente.
Le conté sobre la segunda cita. Los números reales. Las palabras exactas de la doctora Morales. Varios años de alta funcionalidad. Valeria se quedó callada durante mucho tiempo. Luego se giró hacia mí y dijo, con una firmeza en la voz que no había escuchado en meses, Arturo Navarro, ¿te guardaste esa información durante 8 meses para protegerme? Lohitze die. Eso dijo, ella es lo más amoroso y lo más exasperante que has hecho jamás. En 29 años, me acerqué y tomé su mano. Solo la sostuve. No dije nada inteligente. No intenté controlar el momento. No fingí compostura ni lo evadí con una broma. Solo sostuve su mano mientras el cielo terminaba su pintura, y ella apoyó la cabeza en mi hombro de la forma en que solía hacerlo en el auto, en los viajes largos de regreso cuando Mateo era pequeño, y dormía en el asiento trasero y todo el mundo se sentía manejable, e infinito, y nuestro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja. Pensé en la carta. En el río del norte, en el agua y las truchas, y las 2 mejores horas en mi memoria reciente. Creo dije que nos vamos a pescar. Levantó la cabeza y me miró. Mi amor. Yo no pesco. No dije. Pero te sientas maravillosamente. Y me vendría bien la compañía. Se rió. Y quiero que entiendan algo sobre esa risa. Después de todo. Los escalones del porche. La puerta cerrada con llave. La carpeta en el escritorio de Fernando. Las 2 cartas de un hombre que era yo, pero que se sentía como alguien a quien todavía estaba tratando de alcanzar. Después de todo eso, esa risa fue lo más claro que había escuchado en meses. No sé cómo termina esto. Nadie lo sabe. Esa es la parte que los médicos no pueden poner en una carpeta o escribir en un cronograma. La parte que no encaja en ningún plan. No importa cuán minucioso seas. Pero esto es lo que sí sé. Sé que un jueves por la noche de octubre, me senté en los escalones del porche de una casa que solía ser mía y no me derrumbé. Sé que en algún momento de marzo, la mejor versión de mí se sentó en un escritorio y escribió 2 cartas, y llamó a un abogado y llamó a un vecino, y construyó una red para atraparse a sí mismo antes de caer. Sé que mi hijo ahora contesta al primer timbre. Sé que Valeria ya no finge. Y sé que en algún lugar de la sierra, el río del norte está esperando, frío y limpio, y completamente indiferente a los diagnósticos y plazos, y a la crueldad particular de una mente que olvida. Solo agua sobre las rocas. Solo un hombre con una caña de pescar. Solo por hoy. Y hoy. Hoy lo recuerdo todo. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole clic a ese botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por ser parte de este espacio.